No sé si son dos personas o una persona hace 2 semanas que tiene un dolor muy fuerte aquí mismo, mire acá, que no te deja trabajar, no te deja sentar, no te deja levantarte, no te deja acostarse. Pueden que haya más de una persona. A veces Dios señala una condición y son varias personas las que la tienen. Así que yo tenía 2 semanas con un dolor fuerte acá y le digo: Señor, ¿qué pasa? Cuando llegué a orar, me toca ministrar hoy, y el Señor me ministra y dice: no eres tú el que tiene el dolor, es alguien, y te lo estoy mostrando desde el domingo. Así que si esa persona está aquí con un dolor aquí en la parte baja de la espalda, ahí como que te da una punzada, yo quiero que pase al frente. Es un día de sanidad para ti. No sé si son 2 personas con más de una semana con este dolor, o son más de 2 personas que tienen este dolor una semana. Aleluya. Pasa al frente, pasa al frente, pasa al frente. Daniel, te necesito conmigo. Pastora Marisol, Alexandra, te necesito. José, aleluya. Aleluya, mija. ¿Dónde te duele? ¿Donde yo señalé? Ahí mismo, ahí mismo. ¿Cuántas semanas o días tenías así? 2 semanas, aleluya. Mija, ¿cuánto tú tenías con el dolor en la espalda? 2 semanas. 2 semanas. ¿Y tú, mi niña, cuántas semanas? Como 4 semanas. Aleluya. Dios se va a llevar ese dolor hoy. Hermana Carmen, Dios se va a llevar ese dolor ahora. Mi amor, yo quiero que con Alexandra, quiero ahora mismo en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, vamos a tocar esa espalda ahora. Señor, en el nombre de Jesús, Daniel en comunión conmigo, en el nombre de Jesús, Señor, echo fuera ahora todo dolor. Los servidores, por favor. Señor, tú llevaste sus dolores y sus quebrantos en la cruz del Calvario. Nadie, Señor, fuera, fuera en el nombre de Jesús. Sanidad para tu pueblo, sanidad para tu pueblo, Señor, ahora en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, fuera. En el nombre de Jesús. Antes de venir acá, el Señor me mostró personas cansadas, con mucho sueño y no pueden dormir. Pasa al frente que ese insomnio se va hoy. Personas cansadas, con mucho sueño, pero están tan turbados, están tan preocupados. Hay tantas situaciones que no pueden dormir. Ven al frente, ven mi hijo, ven al frente. Vamos a echar ese insomnio fuera en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Aleluya. ¿Cuánto tiempo lleva que no puede dormir? ¿Cuánto tiempo? 2 meses. Como 2 meses. Aleluya. Aleluya. Iglesia en comunión. Aleluya, hasta hoy, hasta hoy. Padre de la gloria, todo insomnio, toda mente cautiva, toda preocupación la llevo a los pies de Cristo, Señor. Fuera en el nombre de Jesús. Libre, 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 libre para descansar. En el nombre de Jesús, libre para descansar. Libre ahora, ahora, Señor. Toda preocupación ahora, Dios mío. Toda turbación, Padre. En el nombre de Jesús. Por las llaves de Cristo, Señor. Sin transferencia. Que nunca más tu hijo vuelva a trasnocharse, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Mi hijo, ¿cuánto tiempo sin poder dormir? ¿Cuánto tiempo? Mucho tiempo. Mucho tiempo. Señor, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo.
Vas a descansar, dice el Señor. ¿Por qué te turba? Yo soy tu Dios. Yo soy tu Dios. ¿Por qué te turba? ¿Por qué se turba tu corazón y tu alma si yo soy tu Dios? Yo soy quien peleo tu causa. Yo soy quien velo tu sueño. No tengas miedo ahora. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. No eres tú que vas a hacer la obra, dice el Señor. Soy yo. Soy yo. No es a tu manera, es a mi manera. Él va a hacer la obra. No temas. Levanta tu mano al cielo. En el nombre de Jesús. Por ahora recibe paz. Vamos a buscar en Salmos capítulo 32 y vamos a hablar bajo el tema ¿qué es la iniquidad? ¿Qué es la iniquidad? Y quizás algunos de ustedes han escuchado este tema, otros quizás no. De hecho, una vez hicimos un congreso solo de iniquidad. Yo no prediqué en esa ocasión, pero tuvimos algunos invitados hablando de iniquidad. Y el propósito de este mensaje es empoderarte. Es que tú sepas, que tú le lleves algunos metros de distancia al enemigo y sepa cómo él obra, cómo él trabaja, para que tú estés delante de él, ¿verdad? Así que es la iniquidad. Y vamos a leer en Salmo 32, vamos a leer ahí algunos versículos y luego vamos a comenzar a disertar esta palabra. Bienaventurado, Salmos capítulo 32, verso 1. Salmos 32, versículo 1. Dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Selah. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Selah. Miren, ¿qué es la iniquidad? Es una muy buena pregunta. Y yo pretendo durante esta intercesión no solamente describir la iniquidad, vamos a hablar también de las consecuencias de la iniquidad. Y vamos a hablar de cómo una persona puede identificar síntomas o manifestaciones de iniquidad en su vida. Que pueda decir, oh, parece que hay algo de iniquidad en mi vida. Usted va a poder salir hoy con la capacidad de identificar si hay iniquidad en su vida. Y la otra cosa que pretendemos hacer hoy, son tres cosas, ¿verdad? Es que usted sepa cómo se quita la iniquidad. ¿Ve? Porque yo siempre le dije al Señor, hace 10 años que le dije, nunca me voy a subir al púlpito a predicar de algo si no le doy la solución a tus hijos, ¿verdad? Porque regularmente yo vengo de una generación donde se nos decía carnales, pero nunca se nos dijo cómo no ser carnales. Se nos dijo que había que ser espirituales, pero nunca se nos enseñó cómo ser espiritual. Se nos dijo que había que orar, ayunar y leer la palabra de Dios, pero no se nos enseñó cómo hacerlo. Entonces salíamos de la iglesia muy cargados y con ánimos de renunciar, porque cuando a ti solamente te dicen tu condición y no te dicen cómo mejorarla, entonces no están haciendo nada, están agravando tu condición y tu situación. Así que hoy tenemos tres metas. Número uno, definir lo que es la iniquidad, lo vamos a entender claro. Número dos, vamos a hablar de cuáles son esos síntomas que usted puede decir, esto es iniquidad, ¿verdad? Que usted puede entenderlo, manifestaciones, síntomas, que usted puede identificar la iniquidad. Y número tres, vamos a hoy a enseñar cómo se quita la iniquidad. Así que vamos a salir muy empoderados en el día de hoy. Lo que sí yo le pido es que abra su corazón y no piense en nadie más. Porque regularmente cuando escuchamos la palabra de Dios y la palabra nos confronta, no podemos evitar como desviarla hacia otras personas. Y decir, mira, eso era lo que mi marido tenía que escuchar, ¿ves?
Eso era lo que mi esposa, ay, qué bueno que está ahí él y ella para que lo escuchen. No, en esta ocasión vamos a guardar la pala de repartir la medicina y vamos a aplicárnosla a nosotros mismos, ¿verdad? No vamos a pensar en nadie más que en nosotros. Lo primero, tengo que definir lo que es iniquidad. Porque la iniquidad nos va a ayudar, este mensaje, a entender muchas cosas, porque hay muchas interrogantes en nuestras vidas, muchas interrogantes. Por ejemplo, ¿por qué si yo soy una persona buena, verdad, encuentro personas que me hacen maldad? ¿Por qué si yo soy una persona que ayuda a todo el mundo, a ti no te ayuda nadie? ¿Ve? Son preguntas que a veces vienen a nuestra mente, a nuestra vida. Hay un libro que yo estoy escribiendo que se llama Cuando yo no quiero ser yo. Y en ese libro yo comienzo introduciendo que a veces uno no quiere ser de tal o cual forma cuando la conducta o lo que estás haciendo está mal. Y es muy fácil decir, yo no quiero mentir, yo no quiero adulterar, yo no quiero fornicar. Es muy fácil cuando no queremos hacer algo que sabemos que está mal. Pero que cuando lo que tú no quieres ser está muy relacionado con tus principios, con tus valores, con tu carácter y con tu nobleza. Porque tu forma de ser noble, justo, recto, una persona de amor, de mucho cariño, una persona que se guarda, una persona de principio, entonces tú chocas con otras personas por tu forma que no es mala. Entonces llega un momento donde tú dices, cuando yo no quiero ser yo. Y estás luchando contra, hay gente que dice, no, es que tú de bueno eres malo. Entonces, ¿cómo tú luchas contra eso? ¿Alguien está entendiendo? O sea, soy malo porque soy muy bueno. Entonces, ¿cómo eso encaja? O sea, ¿cómo yo lucho con una naturaleza de nobleza que Dios? No, es que a ti te pasan por encima, tú aceptas que te humillen, tú aceptas que te ofenden y tú no te defiendes. Entonces, ¿cómo tú reaccionas con eso? Oh, no, es que tú no me has dado a mí porque no te dejan. Pero tú todo lo das, tú eres muy generoso, tú eres muy bueno, tú quieres ayudar a todo el mundo. Entonces, cuando yo no quiero ser yo. Pero hay otras cosas en nuestras vidas que traen interrogantes muy fuertes y que tiene que estar muy ligado a la iniquidad. Y hoy muchas respuestas te van a venir a tu mente. Y vas a decir, mira, yo sabía y no entendía lo que era. Wow, qué bueno, mira, ahora lo voy a entender, ahora lo voy a comprender, ahora voy a saber por qué siendo bueno me suceden cosas malas, por qué yo sembrando en los demás, nadie siembra en mí, es lo que a veces entendemos, ¿verdad? Yo siembro en Juan, siembro en Lucas, siembro en Ramón y quizás no cosechas de Lucas, de Juan y de Ramón lo que ha sembrado y nos confundimos porque se supone que la mano que dan esperan. Y que el amor con amor se paga. Y uno dice, pero ¿por qué se me cierran las puertas? ¿Por qué las cosas que hago me salen mal si yo no soy una persona de hacerle maldad a nadie? Y más nos confundimos cuando vemos a otras personas que llevan una vida totalmente distorsionada, que llevan una vida totalmente fuera de orden y aparentemente a ellos le va bien, ¿verdad que sí? Entonces eso trae más confusión. Eso trae como más duda a nuestro corazón. Pero mira a ellos todo lo que hacen y parece que Dios no lo ve. ¿Y por qué a mí me suceden estas cosas? Entonces esas preguntas las vamos a poder contestar en el día de hoy. Así que primero vamos a dar la definición de iniquidad. Y hay dos conceptos relacionados con la iniquidad en la Biblia. Y esos dos conceptos te van a ayudar a entender lo que es la iniquidad. Así que vamos al primer punto, que es la iniquidad. Iniquidad es cuando se viola un principio, sea establecido por Dios, por el hombre, por una empresa, por una familia, por una organización, por una institución, por una iglesia, etc. Una de las cosas que más confunde al ser humano es que todo tratamos de canalizarlo a través de lo que es malo, de lo que es pecado y de lo que es la ley de Dios. Pero muchos principios que nosotros recibimos a diario, ya sea de parte de Dios
o de parte de los hombres, o te lo enseñaron tu familia, o te lo enseñaron en el trabajo. Hay una serie de normas y de reglas donde quiera que vamos. A veces son éticas, como se le llama, la ética que procura regular la conducta entre 1, 2 o 3 seres humanos que conviven juntos. Entonces, cuando tú violas un principio establecido, eso se llama iniquidad. Si te das de cuenta, no está en la ley de Dios, no está en los 10 mandamientos. Tampoco es considerado un pecado, ¿verdad? Porque los principios y valores que te enseñan a ti, cuando se violan, son iniquidades. Por ejemplo, hay un principio que se llama gratitud, ¿verdad que sí? ¿Verdad? Tú tienes que ser agradecido con la gente que Dios ha utilizado para bendecirte. Cuando somos ingratos, eso es una iniquidad. No hay una ley que diga, sea agradecido. No lo hay. No hay una ley que diga, es pecado la ingratitud. No lo hay. Pero el principio de la lealtad, de la fidelidad y de la gratitud está muy claro en nosotros. Entonces, cuando tú violas principios que ya han sido establecidos, y vuelvo a repetirlo, principios como la lealtad, principios como la gratitud, principios como la fidelidad. Por ejemplo, voy a abrir un paréntesis, aunque voy a hablar un poquito más adelante de esto mismo, pero para que entienda muy claro lo que es violar un principio y las consecuencias que pueden venir a tu vida. Por ejemplo, si alguien dice, pecó David con tomar a esta mujer que no era de él. Sí, pecó, pero había un mandamiento que se lo prohibiera. No había un mandamiento que se lo prohibiera. No lo había. ¿Por qué? Porque David era el rey de Israel. Urías Eteo no era judío, era nabateo. Y había una ley que la firmó Esdras, el juez, en su tiempo, que decía que todo el que tenía yugo desigual podía deshacer ese matrimonio al instante. Lo hicieron en épocas de Nehemías. Mandaron a buscar a todo el pueblo y le dijeron, todo el que está casado con una persona extranjera tiene que abolir ese matrimonio. Y esos extranjeros váyanse a su patria y a su tierra. Y esas mujeres y esos hombres pueden rehacer su vida. O sea, que David podía ampararse sobre esa ley y decirle a Uría Eteo que Betsabé no le tocaba como esposa. Se la podía quitar, casarse con ella y llevarla al palacio. Y no había ningún problema. ¿Qué fue lo que hizo David? Violó un principio de lealtad y fidelidad a uno de sus generales, que no debió hacerlo. Un hombre que puso la vida por él. Un hombre que confiaba ciegamente en él. Un hombre que plenamente estaba arriesgando su vida para el bienestar del rey, que lo amaba, lo honraba de tal manera que aunque el rey le dijo come y bebe y ve acuéstate con tu esposa, no lo hizo. Aún David insistió 3 veces que lo hiciera para que él se hiciera cargo del embarazo que tenía su esposa. Uría Eteo no lo hizo. Entonces, ¿cuál fue el problema de David? Se llama iniquidad. Porque violó un principio. Si hay reglas en la compañía que tú trabajas y tú la violas, tienes iniquidad. Porque cuando tú cogiste el trabajo y te dieron las reglas, tú las aceptaste. Acuérdate que hay más personas. Donde tú estás, donde tú trabajas, hay más personas. Tu padre te enseñó principios y valores que tú debes conservar. En la sociedad donde vivimos se nos imponen una serie de valores y de virtudes y de principios que tenemos que observarlo. Así que la iniquidad es la consecuencia que viene a nuestra vida por violar un principio establecido. ¿Estamos claros en esto? ¿Verdad que sí? Ok, entonces la gente dice, no, porque yo no estoy haciendo nada malo. Regularmente nosotros nos apoyamos en esa tesis de que no estoy haciendo nada malo, no le estoy haciendo nada mal a nadie. Pero ahora mire lo que dice la Biblia con respecto a la iniquidad. Vamos a Números capítulo 32. Números capítulo 32, versículo 23. Aquí hay un principio sencillo. Aquí hay un sencillo principio establecido. Las tribus de Rubén y Gad tenían sus tierras antes de cruzar el Jordán. Óigalo bien. Y
Cuando ellos llegaron a cruzar el Jordán, le dijeron a Moisés: Moisés, mira, ya nosotros llegamos a nuestra tierra. En lo que ustedes terminan su trayecto, nosotros ya vamos a conquistar las tierras que nos tocan y nos vamos a quedar aquí. Y cuando ustedes vayan a pelear del otro lado del Jordán, nosotros vamos y le ayudamos. Y Moisés lo vio bien, Moisés lo aceptó. Y Moisés toma su palabra y le dice: ok, no hay ningún problema, pero si ustedes no cumplen lo que han prometido, si ustedes no hacen como dijeron que iba a hacer, cuando el resto de las tribus, que son 10, crucen el Jordán y necesiten que los rubenitas y los gaalitas y los gaaditas suban a pelear para conquistar la tierra de sus hermanos, si ustedes no lo hacen, oiga lo que dice el versículo 23: mas si así no lo hacen, he aquí que ustedes han pecado delante de Dios, y tarde o temprano, muy importante, y saber esto, que vuestro pecado, sea hoy o sea mañana, los van a alcanzar. ¿Qué significa eso? Le van a venir consecuencias. Dile al que está a tu lado: cuando viola un principio, te vienen consecuencias. Por eso es que los hijos tienen que escuchar cuando un padre le dice algo. Tienen que escuchar. Tienen que escuchar cuando papi te dice: no hagas algo. Antes nosotros decíamos que los padres tenían boca de chivo. No, toda autoridad no es que tiene boca de chivo, es que tiene autoridad cuando habla. Y cuando una persona bajo autoridad te habla y tú no escuchas, van a venir consecuencias a tu vida. No es que tenga la boca de chivo, es que todo principio o ley violada en la tierra trae consecuencias. Así que iniquidad es cuando se viola un principio, sea establecido por Dios, por el hombre, por una empresa, por una familia, por una institución, por una iglesia, por una organización, etcétera. ¿Entendimos esa parte? Así que usted tiene que tener cuidado que los principios que le ponen a ustedes. Por ejemplo, miren, yo tenía un principio en la compañía, y es que los vehículos de una empresa no se pueden utilizar para diligencias personales. Y deben llevarse al lugar donde están supuestos a ser guardados, a menos que usted vaya a la autoridad y le pida permiso para usar ese vehículo. ¿Alguien sabe lo que yo estoy diciendo, verdad? Yo recuerdo que uno de mis empleados una vez tomó uno de los vehículos nuestros que teníamos y lo usó de noche para ir a visitar a su hijo muy lejos, que estaba en una base naval. ¿Y sabe qué le pasó a él regresando? Que se durmió y chocó la van con un árbol, casi partiendo el vehículo por la mitad. ¿Por qué pasa esto? Porque hay un principio que dice: no usen la guagua después del trabajo. Y si la van a necesitar, no hay ningún problema en llamar y decir: pastor, voy a utilizar el vehículo. Jefe, voy a entrar a buscar unos documentos a la oficina. Cualquier cosa que me quite ese poder que el enemigo toma en contra de nosotros cuando violamos un principio. Número 2, ¿qué es la iniquidad? La iniquidad son las consecuencias del pecado. Por haber violado los mandamientos de Dios, sea consciente o inconsciente, cometido por nuestros antepasados o por nosotros mismos. Vamos a verlo en Éxodo capítulo 20. Eso es otra manera de definir iniquidad. Cuando violas un principio, ley establecido, en este caso principios. Y número 2, la iniquidad son las consecuencias de nuestros actos, que van más allá de la voluntad de Dios, que violan leyes establecidas por Él. Y aunque podemos conseguir el perdón de Dios, no podemos muchas veces quitar la consecuencia de ella. Porque una cosa es recibir perdón y otra cosa es que nos vienen consecuencias por todo lo que hacemos. Y hay que saber cómo se quitan esas consecuencias. Por eso estamos hablando de iniquidad y de cómo quitarlo. Porque si hay iniquidad en nuestras vidas, ya sea por nuestros antepasados, ahora nosotros tenemos que aprender cómo quitarlo. Por ejemplo, en el libro de Oseas, oiga esto, en el libro de Oseas, le dice Jehová al profeta Oseas:
¿por qué salen vuestras niñas embarazadas sin estar casadas? Él se lo pregunta a Oseas. ¿Por qué las doncellas de Israel salen embarazadas en el tiempo en que vivió Oseas? Él le hace una pregunta. Si son criadas en la Torá, estoy añadiendo. Si son doncellas de principios y de buenos valores, y sus padres no han dado ese ejemplo, ¿por qué vuestras niñas salen embarazadas antes de tiempo? Entonces Oseas no sabe qué contestarle. ¿Y sabe qué le dice Dios? Porque ustedes son los primeros que fornicaron en contra mía con otros dioses. Tremendo. Así que por eso en nuestros países hay tantas niñas que salen embarazadas. ¿Por qué? Por la idolatría. Por la idolatría. Cuanto más idolatría hay, más se le está entregando el enemigo a nuestras niñas para que el enemigo haga con ellas lo que quiere. Entonces cuando Oseas protesta y dice: Señor, lo estoy diciendo en mis propias palabras, mira, no es justo, no hemos guardado, son nuestras doncellas. Entonces el Señor deja que se desboque hablando y luego le dice: ustedes son los primeros fornicarios porque se han acostado con otros dioses y me han dejado a mí, que soy el único Dios verdadero, para rebajarse y acostarse con otros dioses. Las consecuencias del pecado y las faltas de nuestros padres afectan a nosotros directamente. Y nuestras faltas y pecados que no hayan sido tratados o limpiados van a afectar a nuestros hijos primero. ¿Por qué? Porque en la iniquidad las consecuencias las pagamos con nuestros hijos. Con nuestros hijos. Con nuestras esposas, con nuestros esposos, con nuestros jefes, con nuestros compañeros. No en vano dijo el apóstol Pablo: Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, eso segará. Ahora vamos a ver qué dice Éxodo capítulo 20, hablando acerca de la iniquidad, que son las consecuencias que nos persiguen a nosotros después de que alguien la haya cometido de manera consciente o inconsciente. Éxodo capítulo 20, verso 5 dice: no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. O sea, lo que mis abuelos hicieron afecta a una primera, que es a mi papá, una segunda, que soy yo, una tercera, que son mis hijos, y una cuarta, que son mis nietos. Eso es iniquidad. Pastor, ¿quiere decir que hay muchas cosas que nosotros estamos arrastrando generacionalmente? Sí, y eso está comprobado científicamente. Cuando usted va a un médico, algunas de las preguntas que le hacen tiene que ver mucho con su biología. Y los médicos dicen que si en tu familia hubo alguien diabético, usted está propenso a ser diabético. ¿O a poco no? ¿A poco no? Te preguntan que si alguien en tu familia ha sufrido del corazón, ha tenido presión alta o ha muerto de un infarto cardíaco. Y cuando la respuesta es sí, te dicen: usted está propenso también a sufrir de eso. ¿Estamos entendiendo? Ahora, ¿pero fui yo que comí desordenadamente? No. ¿Fui yo que no me cuidé lo suficiente? No. Quizá fueron mis abuelos o mis bisabuelos los que tuvieron este problema, que es biológico y está muy relacionado con su sistema. Mas sin embargo, la herencia espiritual y generacional nos alcanza hasta una cuarta generación. Hasta ahí estamos bien, ¿verdad que sí? Estamos claros lo que es iniquidad, ¿verdad? Cuando se viola un principio o las consecuencias de nuestros actos. A veces hay gente que no toma muy en cuenta lo que hace José. Y déjame decirte, para que sepas, la tierra es una copia de lo que hay en el cielo. Sépalo. Si aquí en la tierra, por cada ley que se viola hay consecuencias, imagínese el mundo espiritual.
¿Sí o no? ¿Sí o no? Vivimos en un estado de derecho. Y todo lo que hacemos aquí tiene consecuencia, mala o buena. No importa que lo hagamos de una manera consciente o inconsciente. Toda persona que de una manera inconsciente ha traído una medicina a este país que aquí está prohibido, está en la cárcel. No vale que diga, yo tengo un amigo que tiene 17 años que le cantaron preso. ¿Sabe por qué? Porque un tío mandó con él 1500 pastillas de diazepam. Eso es prohibido en este país. Es prohibido. Porque su tío la mandó a buscar conscientemente para venderla como droga. Pero su sobrino estaba inocente. No le valió lloro, no le valió llanto, no le valió ruego, no le valió que dijera, mira, yo no sabía, perdónenme. Un muchacho lindo, un muchacho cristiano, un muchacho de testimonio. No valió que la iglesia escribiera, no valió que el pastor viniera a la corte con cartas de recomendación de sus hermanos, de su familia. No importa la influencia que su familia podía tener económicamente en nuestro país y que trató de hacer de todo a través de la embajada, nadie le quitó los 17 años que le cantaron por 1500 pastillas de diazepam que trató de entrar a este país, que es prohibida esa medicina. Así que las leyes se pagan, sea que las violes consciente o inconscientemente. Si eso es la tierra, dáselo fuerte si se lo va a dar. Si eso es la tierra, ¿qué será en el cielo? Cuando yo aprendí estos principios, me cuido muchísimo, hermano. Me cuido muchísimo de lo que pienso, de lo que digo, de lo que hago. Me cuido muchísimo de cómo es mi conducta contra otras personas, porque siempre digo, no quiero iniquidad. No quiero iniquidad. He sabido ir donde personas que están supuestas a venir donde mí a pedir perdón, y soy yo lo que voy donde ellos. ¿Sabe por qué? Porque yo no quiero iniquidad en mi vida. Yo no quiero iniquidad en mi vida. Yo no quiero que el diablo tenga derecho a pasarme factura a mí. ¿Sabe por qué? Porque si hay algo difícil en la vida de un ser humano, es que le dé legalidad al diablo y el diablo tenga factura para cobrarte a ti. Nunca debemos poner nuestra vida ni en las manos del enemigo para que nos pase factura, porque el diablo no sabe lo que es misericordia. El diablo no sabe lo que es tener piedad. Y cuando nosotros caemos en manos del enemigo, el enemigo va a hacer con nosotros lo que él quiera. Tenemos que evitar eso. Ahora, vamos a explicar el texto. Vamos ahora a explicar el texto. Y esta es la segunda parte, porque no podemos obviar el versículo que nosotros leímos. Vamos conmigo a Salmos capítulo 2. Y usted va, Salmos capítulo 32, perdón. Y vamos a ver ahí mismo, en este mismo contexto, cómo la Biblia explica en ese mismo contexto el pecado, la transgresión y la iniquidad. Como el salmista David, que conocía muy bien estos términos espirituales y estos principios del reino, ahora lo habla aquí de una manera muy clara. Dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. ¿Qué es una transgresión? Es cuando se viola una ley que ya está establecida. Eso es transgresión. La diferencia de iniquidad es cuando se violan principios que no están escritos. No están escritos quizás en un papel, no están en un decálogo como los 10 mandamientos, pero donde quiera que nos movemos y donde quiera que estamos y donde quiera que vivimos, esos principios están muy claros en nuestra mente, porque creo que de manera innata Dios lo puso en nuestro corazón. Yo creo que la gratitud es algo que hasta en los animales podemos verlo. La fidelidad es algo que hasta en los animales podemos verlo. La lealtad es algo que hasta en los animales podemos verlo, porque eso lo puso Dios cuando dijo, el hombre va a ser hecho a mi imagen y a mi semejanza. Y cuando habla de la imagen de Dios, habla de los atributos, de las cosas que Dios puede hacer. Pero cuando habla de la imagen y cuando habla de la semejanza, cuando habla de la semejanza, habla de los principios que rigen la vida de Dios, como la bondad, la rectitud, la justicia, el amor, la santidad y la rectitud. Esa es la manera en la que todos los seres humanos debemos comportarnos. Y
y eso está en tu ADN. Por eso es que cuando tú eres ingrato, la conciencia te habla. Por eso es que cuando tú no eres leal, la conciencia te habla. Por eso es que cuando tú no eres fiel, la conciencia te grita. Por eso es que cuando tú no eres bueno, la conciencia te lo dice, porque la naturaleza de Dios está en ti. Y yo te estoy invitando a renunciar a la naturaleza humana, carnal, y a ponerte la vestidura que Dios te puso un día que te creó. Tienes que vivir bajo la bondad, tienes que vivir bajo la nobleza, tienes que vivir bajo el amor, bajo la justicia, bajo la santidad y bajo la rectitud. Aleluya. Contra tales cosas no hay ley, dijo el apóstol Pablo. Cuando vivimos bajo esos principios de Dios, mira lo que dice Salmo: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Transgresión es cuando viola una ley ya conocida. Número 2 dice: bienaventurado el varón a quien Jehová cubre su pecado. Mire cómo está separado transgresión, que violar una ley, y cómo está pecado, que es la condición que nos arrastra a cometer actos en contra de la voluntad de Dios. No solamente de la ley, de la voluntad de Dios. Por ejemplo, había un mandamiento que dijera que había que entrar a la tierra prometida. ¿Verdad que no? ¿Y por qué pecó el pueblo cuando murmuró contra Dios? Porque pecado es estar en contra de lo que Dios ya ha dicho. Y Dios dijo: van a entrar. Y Dios dijo: ustedes van a poder más que ellos. Y Dios dijo: yo lo voy a derrotar. Y Dios dijo: yo se lo voy a entregar. Pero hubieron 10 personas que hablaron en contra. Así que el concepto de pecado es todo lo que está en contra de la voluntad y de los deseos de Dios. Por eso en una ocasión a ustedes yo les enseñé que el nivel más elevado de santidad no es aquel que se lleva mirando mandamientos que están escritos para decirnos cómo debemos vivir. Que el mayor nivel de santidad es cuando aprendemos a vivir no por lo que el mandamiento dice, sino por lo que Dios quiere de mí. Por lo que Dios quiere de mí. Miren, les voy a poner un ejemplo para que entiendan este principio tan importante. ¿Es pecado cortarse el cabello? ¿Verdad que no? Y entonces, ¿por qué Dios dijo a Juan el Bautista, a Sansón y Jesús que no debían cortarse el pelo? Porque ellos no se lo cortaban, sino era un pecado. Porque Dios se lo pidió. ¿Alguien está entendiendo? Porque Dios se lo pidió. Entonces, cuando tú tienes una relación con Dios, ya tú no vives que si es malo, que yo no estoy haciendo nada malo, que yo no estoy dañando a nadie. Cuando tú llegas a ese nivel de santidad, tú llegas a como Cristo dijo: no se haga mi voluntad, sino la tuya, Señor. Sino la tuya. Y aquí entra que hay cosas que aunque no sean malas, que aunque no haya un mandamiento que te lo prohíba, si Dios dice en tu relación: no la quiero en tu vida, no tenemos que preguntar. No tenemos que preguntarlo. Entonces, transgresión es violar una ley que está establecida. Pecado es errar al blanco, errar contra la ley, pero también errar contra algo que ya Dios nos ha dicho a nosotros personalmente. Y número 3, mira cómo el salmista ahora habla de iniquidad. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa. Oiga la diferencia. La transgresión se perdona, el pecado se cubre o se limpia, pero la iniquidad no se culpa. En otras palabras, bienaventurado el varón a quien Jehová no le pasa factura. Óigame bien, óigame bien. No porque no tengas factura pendiente, déjame decírtelo. Tenemos muchísima, pero Cristo la clavó en la cruz del Calvario. Para que nadie, óigame bien, la deuda que tú tenías pendiente y yo, la deuda que tenía mi abuelo, mi bisabuelo, mi papá, mis hermanos, mi mamá, todas esas deudas pendientes que eran muchos, dice la Biblia que Cristo la exhibió públicamente allí en la cruz del Calvario y que el Padre la tomó y la echó a lo más profundo de la mar. ¿Sabes para qué? Para que nadie te la cobre, porque Él se la cobró al Hijo, Él se la cobró al Hijo en la cruz del Calvario. Y las consecuencias de nuestros principios violados y las consecuencias de las faltas cometidas por nuestros padres ya no nos pueden hacer factura. Así que David decía: bienaventurado el varón que Dios le perdona las transgresiones que viola. Bienaventurado el varón que Dios limpia su pecado. Pero bienaventurado el varón el cual Dios coge todas las consecuencias que ha hecho malo en la vida, sea su papá, su abuelo, lo tira a lo profundo del mar y Dios nunca va a cobrar una iniquidad a sus hijos, porque ha sido borrada, ha sido quitada, ha sido saldada, ha sido perdonada.
Aleluya. ¿Cuáles son esas manifestaciones que podemos identificar de la iniquidad? Por ejemplo, enfermedades que no se encuentra una razón para ellas. Síntomas de enfermedades que los médicos no te encuentran nada. Por más que va al médico, por más que te hacen análisis, no le encuentran nada. Eso es símbolo o síntoma de iniquidad. Otra cosa es la opresión. ¿Qué es la opresión? Miren, el diablo utiliza nuestra mente para dañar nuestro espíritu. Así como él usa el pecado para dañar nuestra alma y hacernos caer en pecado, utiliza nuestros pensamientos para dañar nuestro espíritu. Porque a través de las obras carnales, él no daña nuestro espíritu, daña nuestra carne. Las enfermedades dañan nuestra carne, dañan nuestra alma, nos dañan emocional y físicamente. Pero los pensamientos, los sueños, lo utiliza el enemigo para oprimir tu espíritu. Entonces, síntomas. Si te sueñas desnudo, muy incómodo. Soñarse desnudo delante de la gente. Regularmente cuando te sueñas desnudo delante de la gente te sientes mal. Porque tú dices, yo no soy así. Cuando una persona se sueña desnudo, ¿sabes lo que eso significa? Falta de integridad. No eres íntegro. Hay algo oculto en tu vida que estás haciendo. Y estás aparentando una cosa delante de la gente, pero en lo íntimo, en lo secreto, eres otra. Y el diablo te lo revela en sueños. Tú eres un sinvergüenza. Y te sueñas desnudo delante de la gente. Te sueñas haciendo tus necesidades fecales o naturales en público. Para martirizar tu espíritu y tu mente y que tú digas, ¿por qué sueño de esa manera? Te sueñas haciendo cosas que están muy lejos de ti. Y quizás esto no tenga que ver directamente contigo. Quizás los padres dejaron esa raicita ahí que nunca la arreglaron. Y tú te sueñas matando, robando, violando, teniendo relaciones con animales. Y tú te sientes asqueroso, sucio, porque ese no eres tú. Si sueñas de esa manera, puede que haya iniquidad que no haya sido quitada, que no haya sido cubierta, que no haya sido perdonada. Y el enemigo está utilizando hoy la opresión para traerlo a tu mente y a tu corazón y hacerte sentir mal, que no te mereces nada, que hay algo turbio en tu corazón. Otra de las cosas que el enemigo utiliza para opresionarte es que te sueñas cayendo por un profundo hoyo. Te sueñas cayendo y es tan fuerte la reacción que en la misma cama tu cabeza golpea como si de verdad estuviera cayendo en un hoyo. Te sueñas gritando y hablando y nadie te oye. Te sueñas que corre y estás en el mismo sitio. Te sueñas perdido y que tú le hablas a la gente y nadie te puede contestar, nadie te conoce, nadie te oye. O te sueñas que es un sueño real, que estás en la cama, abre los ojos y no te puede mover. Y estás ahí en la cama, inerte, como si estuviera pegado con la cama. Y después te puede despertar. Y qué susto, ¿verdad? Todo eso son síntomas de iniquidad. Mi propósito con esto hoy no es que usted se sienta triste o mal, no. Es que usted pueda identificar si hay algo de iniquidad en nosotros. No tenemos que llevarla. ¿Sabe por qué? Porque Cristo la llevó en la cruz del Calvario. Y ese es mi propósito. Voy rápido porque quiero terminar hoy. No quiero que nadie se vaya con esto en el corazón. Ya identificamos lo que era iniquidad. La definimos muy bien claro. Incluso pusimos ejemplos. Hablamos de los síntomas o manifestaciones de la iniquidad. Y pueden ser muchos. Trabajas, siempre endeudado. Te esfuerzas. Por más que gana, el dinero no te rinde. No se prospera con iniquidad. No hay manera de llegar así. No, por bueno, eres una persona muy buena, eres una persona muy amable, muy linda, pero no te llevas bien con nadie.
De alguna manera el enemigo tiene la autoridad y el derecho de lacerar las relaciones, sea con tus hijos, con tu esposa, y te cuestiona si soy una persona buena, si he tratado con todo mi esfuerzo de ganarme a los demás, y es como que no es suficiente lo que tú haces para complacer a las demás personas. Siempre tienen algo en tu contra, siempre tienen algo que decir. Por más amistades que trates de hacer, siempre las pierdes. La gente van y vienen a tu vida. Esas son manifestaciones, síntomas de iniquidad, y eso lo estamos identificando, porque la intención mía es que salgamos de aquí con una idea clara de cómo se quita la iniquidad. Miren, la historia que más refleja y con claridad la iniquidad es la historia de David. Quisiera narrársela entera, pero no tengo tiempo. Les recomiendo que ustedes lo lean. Ustedes saben que David, en el tejado de su palacio, codició la mujer de su general. Y no solamente la codició, sino que la tomó y mató a su amigo. Mató a su general fiel para quedarse con ella. Debo decirte que lo que David planeó solo, que no había nadie con él, y lo que él planeó en la azotea de su casa, su hijo Absalón, 7 años después lo hizo de manera pública. Tomó 20 esposas de David cuando David salió huyendo y las violó en el tejado de su palacio al mediodía. Y ahí se cumple lo que dice la Biblia, que lo que tú haces en lo más íntimo, en lo secreto, va a ser dicho desde las azoteas. Dale el aplauso fuerte a Dios, dáselo. Miren, hay muchas cosas que yo la comprobé con mis hijos. Cosas que yo hacía oculto antes de conocer estas verdades y estos principios. Cosas que yo hacía oculto. Cosas que yo estaba luchando con ellas callado y no se lo había dicho a nadie. No habían sido tratadas porque no había ido al encuentro. Mis hijos la manifestaron. Y qué vergüenza me daba a mí. ¿Sabe por qué me daba mucha vergüenza y mucha pena? Porque yo podía ver claramente cómo mis hijos estaban pagando las consecuencias de la falta de integridad de su padre. Por eso yo siempre que corregía a un hijo mío, le decía, pregúntame por qué te lo digo. ¿Por qué? Porque a mí me pasó. Y eso yo lo aprendí, a cómo se quita la iniquidad. Y vamos a entrar ahí ya casi. Miren, ojalá yo tener 10 horas para hablarles de esto a ustedes. Porque a veces yo lo veo a ustedes y me da mucha tristeza. Porque veo mucha gente cargando iniquidad. Y veo mucha gente sumando iniquidad y sumando iniquidad con su comportamiento. Y añadiendo más cosas a su vida de las que ya están. Y yo digo a veces, nosotros conocemos el mundo espiritual. Nosotros sabemos cómo son las cosas espirituales. Una iglesia que tiene academia, una iglesia que tiene encuentro, una iglesia que cree en la sanidad interior, no es una iglesia que debe ignorar estas verdades y estos principios que estamos hablando. Y yo le digo con todo mi corazón, ningún ser humano necesita iniquidad en su vida. Ningún ser humano puede triunfar con iniquidad detrás de él. Ningún ser humano puede caminar y alcanzar el éxito que quiere en la vida y lograr las cosas que en la vida quiere lograr si primero no se detiene en su vida a resolver todas las cuentas pendientes que vienen quedando detrás. Yo siempre digo, una cosa es ser salvo, una cosa es ser perdonado, una cosa es que Dios nos tenga escrito en el libro de la vida, y otra cosa es que cada uno de nosotros, después de tener un encuentro con Dios, nos toca poner nuestra vida en orden, nos toca poner nuestra vida en orden. No se puede vivir sin orden. Y nos toca a nosotros. A veces creemos que solo es Dios, pero la Biblia está clara. Cuando Lázaro está muerto, ¿qué fue lo que Dios hizo? Dios hizo lo que él no podía hacer. Dios siempre va a hacer en tu vida lo que tú no puedes hacer. Lázaro estaba muerto 4 días. Ya su espíritu había descendido al lugar de los muertos. Cada tumba que edifican en Israel tiene una ventana del lado derecho, porque los judíos creen que al tercer día todavía el espíritu no se ha ido al lugar donde ha de morar para siempre, y que puede al tercer día volver. Por eso el Señor esperó 4 días. No está escrito eso por casualidad.
Cuando le dijeron está enfermo y se quedó. Cuando le dijeron murió y se quedó. Él no está inventando, Él sabe lo que quiere hacer. Porque si lo resucita antes del cuarto día, no van a ver el milagro que Dios quería hacer en la vida de Lázaro y en esa comunidad de Betania. Iban a decir, oh, el espíritu no se había ido, pero esperó 4 días, esperó que estuviera muerto, podrido. Estuvo que no le quede duda a nadie de que Dios es el único que puede hacer lo que tú no puedes hacer. Hay cosas que solo Dios la va a hacer. Hay cosas que solo Dios la puede hacer. Y en eso tenemos que estar claros. Por eso el Señor sabía que el único que podía levantarlo de ahí es Él. Y Él le puede hablar y le dice, Lázaro, sal. Porque la única voz que trasciende de lo humano y de lo terrenal y va hasta el mismo lugar donde los muertos habitan es la voz de Dios. Y nadie tiene autoridad para llamar a un espíritu que ya está en el lugar de los muertos. Por eso Jesús dijo, Lázaro, sal. Y eso nos enseña que hay cosas que solo Dios las hace. Y ahí tenemos que ir a orar. Y ahí tenemos que ayunar. Y ahí tenemos que buscar el consejo de Dios. Pero hay 2 cosas que no la hizo Jesús. Cuando Él llegó dijo, quiten la piedra. Cuando Él llegó dijo a lo último, desátenlo. Hay cosas que son otras personas que lo van a hacer por ti. Y esto es fuerte lo que voy a decirle a usted. Usted tiene que dejarse pastorear. Usted necesita un guía espiritual. Usted en su trabajo necesita un jefe. Usted en la universidad necesita un maestro y un director. Usted en la calle necesita autoridad. El hombre no puede vivir sin autoridad. Pastor, mira una iniquidad grande aquí. Todo el que está bajo autoridad o todo el que está en autoridad tiene que estar bajo autoridad. Entonces hay gente que no se someten a nadie, entonces quieren que sus hijos se sometan a ellos. Eso es iniquidad. Eso es iniquidad. Pastor, nadie me respeta, porque usted no respeta a nadie. No dice la Biblia, si tú le debes respeto a alguien, págale respeto. Si tú le debes honra a alguien, págale honra. No dice Romanos capítulo 13, tiene que respetar las autoridades establecidas por Dios. Mire, usted sabe por qué mucha gente está muerta. ¿Usted sabe por qué mucha gente está muerta cuando la policía lo para? Porque son gallitos y no respetan. Yo nunca le he preguntado por una credencial a un oficial. Cuando un oficial me para, yo me paro. Cuando me dice pon la llave en el dash, la pongo en el dash. Cuando dice no salga del carro, no salgo del carro. Yo me someto a todo lo que él me dice. Pero hay gallitos, déjame ver tu nombre, déjame ver tu badge, tengo que ver tu badge, yo sé mi ley. Ay no, yo sé mi derecho, yo sé mis leyes. Usted no sabe nada. Sométase a la autoridad. Si él está mal, que sea Dios que lo juzgue, pero no se ponga usted a pelear con un policía. Miren, pusieron el ejemplo del joven blanco que mató a 13 personas en una iglesia. Pusieron el ejemplo del joven que en el supermercado de Upstate New York mató personas, ¿verdad? Muchísimas. Y pusieron el ejemplo de Freud, que lo mataron, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Que lo asfixiaron. Y dice, como no es blanquito, mira cómo agarraron el de Upstate y mira cómo agarraron el de Virginia. Pero usted sabe la diferencia, que el de Virginia se alió y puso las manos así. ¿Usted lo ve? Porque conocen, están armados, son muchos. Si yo me resisto, me van a tirar donde más carne tengo, en el pecho, y no le va a importar. ¿Sabe cómo salió así? ¿Qué hizo el de Upstate New York? Se tiró al suelo y dejó el arma y se acostó, porque él sabe. Pero ¿qué hizo Freud? Se puso a pelear, se puso a discutir, se puso a forcejear. La Biblia dice, sométete a la autoridad, respeta lo que él te dice, óyelo, para que no tenga consecuencias. Si el joven de La Vega no se hubiera puesto a pelear con la policía, el policía no cae al suelo, no se sale el disparo y no hubiera matado a su hijo. Pero esa es la iniquidad. Estaba a más de 50 metros y allá fue la bala. ¿Sabe por qué? Porque la iniquidad el diablo la cobra con lo que tú más amas. Y alguien dijo, ¿y por qué habiendo tantas personas se le pegó el tiro a su hijo? Porque fue su papá que estaba de malcriado. Y no es justo que muriera otro. ¿Alguien está entendiendo? No es justo que muriera otro que no haya provocado esa crisis. Tenemos que aprender, hermano. Tenemos que aprender
Aquí vivimos en un mundo establecido por Dios, un mundo regido por Dios y un mundo regido por seres espirituales que conocen las leyes. Oiga, si usted cree que sabe más que el diablo del mundo espiritual, se equivocó medio a medio. El diablo conoce el cielo, la Biblia, a Dios, el Espíritu Santo, el mundo espiritual. Tiene más discernimiento que todos nosotros. El diablo, desde que te ve, te conoce que tiene a Dios en ti, ve la luz que hay en ti. Y quizás tú estás viendo al diablo y no te das de cuenta, pero el diablo, cuando ve a un hijo de Dios, lo conoce. Cuando ve la luz de Dios, lo sabe. Cuando ve ángeles alrededor tuyo, sabe que tú eres un hombre y una mujer de Dios. Él lo sabe. Aleluya. Él conoce el mundo espiritual más que nosotros. Sépase eso. Él nos lleva muchas millas adelantadas. Él nos lleva muchos años de conocimiento. Él vivió millones y millones y millones y millones al lado de Dios. Sabe cómo esto trabaja, hermano. Él lo domina muy fácil, el mundo espiritual, porque Él sabe cómo esto funciona. Él sabe que esto es una cuestión de autoridad. Él sabe que esto es una cuestión de argumentos. Él sabe que esto es igual que una corte, que es una guerra de palabras. Él sabe que una ley solamente puede ser derogada por una ley más fuerte que se imponga. Él lo sabe todo eso. Por eso Él se maneja con el librito. Mire, la gente cree que el diablo, que la guerra espiritual es espada y fuego, así como Dragon Ball Z. Y de que tuvo una pelea cuerpo a cuerpo con el diablo. No, el diablo no pelea así. Lo del diablo es argumento, palabra. Déjeme decirle que todavía él tiene acceso a la corte. No es como dicen algunos que después de Job, él tiene acceso a la corte. Y él atestigua en nuestra contra. Él fue donde Job y le dijo, quítale lo que tiene, a ver. Eso es argumento. ¿Cómo se metió? Oiga, ustedes saben que el lugar donde Jesús iba a reunir con sus discípulos en el aposento alto, solo Dios sabía dónde era. Nadie lo sabía. Ahora una pregunta, ¿y cómo el diablo se metió ahí? Esa es muy buena pregunta. San Juan 13:17. Dice la Biblia que el diablo estaba al lado de Judas. Y que cuando Judas comió el bocado que le dio Jesús mojado con vino, dice que una vez lo tragó, Jesús dijo, no, este no tiene remedio, este es un hipócrita. Este es un mentiroso. La cena es para los discípulos, para los que están conmigo, y este está aquí vendido, ya hizo un trato para venderme y se coló aparentando lo que no es. Y por eso estaba el diablo ahí. ¿Qué cerco tenía Jesús de ángeles alrededor? Dijo, 4 legiones son pocas para defenderme. Más de 4 por 4 son 16,000 ángeles. ¿Cuántos anillos de seguridad tenía el Señor allí? Los cielos fueron, el infierno fue acuartelado. El único que estaba fuera era el diablo. ¿Cómo? Derecho legal. Yo voy para la Santa Cena. No, tú no puedes. Tú no eres discípulo. Ahí hay uno que es mío. Me pertenece. No, tú no puedes. Chequéate en la torre arriba. Llámate a papá allá arriba. Él sabe que él es el Padre. Y allá llamó el ángel. Espérate, déjame resolver esto. Oye, Miguel, porque ese es el verdugo allá, Miguel. Dile a Jehová que aquí está Satanás y que él está invitado a la Santa Cena. Y él no está en la lista aquí, ¿no? Él no está en la lista. Dice que hay uno ahí que le dio derecho legal a entrar. Oiga, frente al derecho legal el poder se cae. Lo hemos enseñado. El diablo no tiene poder. La gente, el diablo tiene más poder que Dios. No, el diablo no tiene poder. Poder tiene Dios. El diablo lo que tiene es derecho legal. Derecho legal. Y frente al derecho legal el poder se cae. Mire, si usted no paga su hipoteca, allí en el banco, en una corte pequeña que se llama Small Clean Court, en cualquier ciudad, el banco le pone un desalojo y el sheriff va y le pone un sello rojo a su casa y le da X cantidad de tiempo para que usted tenga que salir. El hombre más poderoso de la tierra ahora mismo es Joe Biden, presidente de la nación más poderosa. Y Joe Biden puede estar en su casa, pero un sheriff con un poder legal de una corte le dice, Biden, por favor, perdóneme, tiene que salir que yo voy a embargar esta casa. No que yo soy presidente, a mí no me importa que usted sea el presidente. Entonces a veces nosotros creemos, no, porque Dios está conmigo. Sí, Dios está contigo,
Pero si el diablo tiene un derecho legal en tu contra, Dios no puede hacer nada. No puede. Si dijiste algo, si pensaste, si hiciste y empoderaste al enemigo en tu contra, lamentablemente hay que quitarle ese derecho que él tiene. Mientras no le quitemos ese derecho, no hay manera que nosotros podamos destruirlo. Porque la guerra espiritual no se trata de poder, ni se trata de quién es más fuerte. Se trata de argumentos. ¿Por qué tardó 21 días la respuesta de Dios llegar a Daniel? Oye, pero si fue Dios que le mandó la respuesta a Daniel desde el primer día que él propuso su corazón en Daniel capítulo 10. ¿Por qué dijo Gabriel? El príncipe de Persia se me opuso y no pude entrar. Tuve que ir otra vez a buscar ayuda de Miguel, que conoce más que yo los argumentos del cielo, para que Miguel entonces peleara, argumentara con Satanás y el príncipe de Persia y me dejaran pasar. Y hace 21 días que yo te traigo la respuesta de Dios, Miguel, y no había llegado. Ahora, ¿por qué Persia? Porque había un problema en la autoridad judía. Cuando el pueblo de Israel fue destruido y el pueblo se dividió en dos, que una parte se quedó en Jerusalén y otra parte se fue a vivir a Persia, había un problema legal, y era que los que estaban en Persia decían: nosotros somos los descendientes directos de David y venimos del sumo sacerdote que David ordenó. Entonces los que estaban en Jerusalén decían: sí, pero nosotros venimos de la orden directa de Aarón. Y había un problema: ¿quién tiene autoridad? ¿Quién es el que tiene el poder? ¿Quién tiene la última palabra? ¿Quién pone la luna nueva? ¿Quién dice cuándo es sábado? ¿Quién dice cuándo es Pascua? Y había un problema entre los judíos que vivían en Persia y los judíos que vivían en Jerusalén, y no se ponían de acuerdo. Y en ese revolú, cuando Gabriel viene a traer la noticia, el príncipe de Persia dice: no lo voy a dejar entrar porque esa es mi jurisdicción. Jerusalén no tiene nada que ver aquí. Hay una desavenencia entre ellos, ahí se están peleando. Y hasta ahora no hay uno que sea reconocido ni por los griegos ni por ninguna potencia cuál es el verdadero sumo sacerdote. Oiga, ¿y sabe qué jurisdicción usó el arcángel San Miguel? La jurisdicción de Hebreo 11. Que hay uno que no tuvo principio ni tiene final. Que hay uno que es más sacerdote que Aarón, porque fue investido en el cielo. Y Miguel se basó, ¿sabe qué? En la gracia de Cristo, en el sumo sacerdote tuyo y mío. Yo te quiero decir esto ahora: no importa si tú estás en la República Dominicana o en Santo Domingo o en China o en Japón, tú no perteneces a ninguna jurisdicción de la tierra. Tu jurisdicción es del cielo, y no hay diablo, no hay demonio que pueda detener las bendiciones que Dios tiene para ti, porque Jesucristo es el sumo sacerdote por excelencia. Hizo un solo sacrificio, primero en el cielo y después en la tierra, para que tú vivas una vida libre. A ver, ¿dónde que está el reloj? Ya. Tengo que terminar. Pastor, ¿cómo se quita la iniquidad? Tome nota. Ya, lo último, ¿cómo se quita? ¿Cómo se quita? Ya le hablé muy claro lo que es iniquidad. Ahora, pastor, ¿cómo la quito? Número 1, arrepintiéndose de todo corazón. Por eso el arrepentimiento, ¿sabe lo que es arrepentirse? Es apartarse del pecado, es apartarse del mundo, es apartarse de esas cosas que a Dios no le agradan y vivir para Él. Eso es santidad. Santidad no es ser perfecto. Santidad es separado del mundo y del pecado para vivir para Dios. Entonces, usted no puede vivir para Dios y para el diablo. No puede. Entonces, lo primero es un arrepentimiento genuino. Lo predicó Cristo Jesús. Lo predicó Jesús. Arrepentíos y convertíos para que el reino de los cielos sea acercado. En otras palabras, para Dios poder establecer el reino en la vida nuestra, tenemos que recibir a Cristo como nuestro Salvador y reconocer que somos pecadores. Si no nos arrepentimos y no hay un genuino arrepentimiento, es imposible que la iniquidad se vaya. Tenemos que arrepentirnos de corazón de todo pecado, de toda maldad. Y no es, el arrepentimiento no es, óigame bien, el arrepentimiento es una cuestión de reconocer, no es una cuestión de ser perfecto. Es una cuestión de caminar en sentido a la cruz, en sentido a Dios,
con mis debilidades, con mis defectos, pero no me devuelvo, no me detengo, no me desvío. Voy camino a la cruz, y en mi camino hacia la cruz el Señor va fortaleciendo mis debilidades, corrigiendo mis errores, lavando mis pecados, pero sigo caminando. Y cuando Él venga, puede que haya debilidades, puede que haya pecado, puede que haya errores en mi vida, pero me va a encontrar camino en dirección a la cruz, al Calvario, creyendo que tú eres mi Salvador y que yo voy a vivir contigo por la eternidad. Dáselo fuerte al Señor. Es sentir pena y tristeza por las cosas que hago que ofenden a Dios y pedir perdón de todo corazón. Lo segundo, para quitar la iniquidad, hay que confesar. Hay que confesar. Miren, yo reuní a todos mis hijos. Usted no tiene que dar detalles de lo que usted ha hecho. Pida perdón. Y resuma, como yo lo hice con mis hijos. Yo he cometido errores, he cometido faltas que quizás muchos de ustedes no saben. Le dije a ellos, yo quiero pedirle perdón. En las cosas que sí se las podía decir a ellos, se las dije. Yo hice esto, yo hice aquello. Y se lo estoy diciendo para que esto no tenga el enemigo razón de pasarle factura a ustedes. Cuando él quiera dañarlo a ustedes. Y si ustedes se sienten en la valentía y el coraje de sentarse con sus hijos. Por ejemplo, a mí me tocó pedirle perdón a la pastora, que fue lo primero que hice cuando vine de mi encuentro. Porque yo en mi corazón, en mi adentro, yo la culpaba a ella porque yo no me pude graduar. Y yo no terminé mis estudios. Y si yo estaba atrasado, yo veía a mis demás compañeros con buenas casas, con buenos trabajos, con buenos empleos, yo no. Entonces yo la culpaba a ella. Y en el encuentro el Señor me dijo, nadie te obligó a casarte con ella. Nadie. Tú no puedes culparla a ella por las decisiones que tú tomaste. Y yo tuve que pedirle perdón a la pastora Marisol en frente de la congregación entera en el 2005 cuando vinimos del encuentro. Porque yo no solamente la estaba culpando, sino que ya la trataba mal en esa dirección. Y ya la hacía sentir mal y la hacía sentir culpable. Tú ves, si yo no me había casado. ¿Por qué? Porque me aconsejaron así, hermano. Y eso se me quedó en mi mente. Me lo dijeron 3 personas importantes en mi vida, que no voy a decir su nombre. Me dijeron una verdad, pero nunca dijeron que el Marisol era culpable. Me dijeron, no te cases antes de graduarte. Va a ser difícil para ti estudiar, trabajar y mantener una familia. No vas a poder terminar. Me lo dijeron 3 personas que me aman. Nunca me dijeron, no me cases con Marisol. Me dijeron, espera tu tiempo, prepárate mejor. No te cases a pasar trabajo para después, a destiempo, ahora, venir a estar donde yo debía estar hace 30 años. ¿Alguien entiende? Porque así eran los tiempos de nosotros. Nos lanzábamos al agua antes de aprender a nadar. Y teníamos que beber mucha agua en el charco para luego aprender a nadar. Así me casé yo, sin saber nadar. Pero me lo dijeron, aprende. Y como no lo hice, y tenía eso en mi mente y en mi corazón, entonces la quise culpar a ella. Pero en el 2005 yo borré esa iniquidad de mi vida. Nunca jamás, hasta el día de hoy, he vuelto a culpar a Marisol ni a nadie por lo que pasa en mi vida. Otra persona a la que tuve que perdonar, porque una cosa es pedir perdón y otra cosa es perdonar. Perdoné a mi padre y me reuní con él. Y se lo dije, pueden poner la música Cordero y no, perdón, ya no soy esclavo del Señor, bajitito. Ya no soy esclavo del Señor, de Julio Melgar, bajitito. Con eso termino, me le entrego a Lander para la ofrenda. Miren, con mi papá yo lo perdoné, él no vino donde mí. ¿Se acuerdan lo que yo le dije? Cuando se trata de tu vida, de tu futuro, de tu vida espiritual, eso no lo negocia. Hay a veces que ser humilde. El Señor dijo, si tú vienes a traer tu ofrenda y sientes que tu hermano tiene algo contra ti, dice, deja la ofrenda y ve tú donde él. No esperes que el que te ofenda venga donde ti. Dice, si tú sientes que tu hermano tiene algo contra ti, no la deposites la ofrenda. Ve primero y reconcíliate con tu hermano. Y eso a nosotros nos hace mucha falta. Dejemos nuestro orgullo. ¿Saben por qué? Porque a la larga los que vamos a ser bendecidos somos nosotros. Mire, si usted le debe a alguien y no le ha pagado, dé la cara y pida perdón. Si usted le debe dinero a alguien y no lo ha podido pagar, siéntese con esa persona y explíquelo y pídale perdón.
Y si no puede pagar la deuda, por lo menos inténtelo. Que cuando la persona ve un gesto de que usted quiere pagar, muchas veces termina perdonándole la deuda. Pero cuando usted se queda en su casa y no dice nada, el corazón de esa persona se llena de ira y de resentimiento. Porque entonces a verlo usted en vacaciones y cogiendo avión y de un lado para otro y en el mall y en el resort, dice: mire ese sinvergüenza, todo el dinero que me debe, y andan dando el mundo entero. ¿Alguien sabe de lo que yo estoy diciendo? Y eso es más iniquidad en contra tuya, porque te maldice. ¿Alguien está entendiendo lo que yo estoy diciendo? Entonces es importante, para quitar la iniquidad, confesar, arrepentirse y pedir perdón. Pedir perdón. ¿Lo puede poner más bajito? Y ese no es Julio Melgar, perdona. Dice el verso 3: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. David dijo: hay que hablar, hay que comunicar, hay que sacar, hay que confrontar, hay que reunirse. Mientras estuve callado, mientras no lo confesé, si Natán no va donde él y lo hace hablar, David se calla. Pero después de lo que Natán le dijo, él escribió el Salmo 51, cuando dijo: he aquí que en pecado he sido formado y en maldad me concibió mi madre. Ahí el David abre su corazón y comienza a lamentarse. El Señor le dijo a David: por tu causa no voy a quitar la angustia, el dolor y la espada de tu propia casa. De tu propia casa saldrán los que te van a herir. Su hijo Absalón mató a Amnón, su hermano, porque Amnón se acostó con Tamar y la violó y luego la desvergonzó, la tiró fuera, y era su propia hermana. Y David, cuando vio eso, a Amnón, que viola a su propia hermana, haciéndose el enfermo, la viola a la niña. Luego Absalón dice: cásate y hónrala. Y dice la Biblia que así como él la amó, la despreció y la odió, que no quería ni verla, y la botó. Dijo: te me vas de mi casa, yo no me voy a casar contigo ni te voy a honrar, siendo su media hermana. Y cuando Absalón vio eso, 2 años después, cuando todo el mundo creía que se había olvidado eso, Absalón llega, invita a Amnón a una fiesta a su hermano, y ahí lo mata. Y luego el mismo Absalón, porque su padre fue complaciente con Amnón y nunca lo reprendió, nunca lo llamó a la atención, nunca lo disciplinó, sabiendo David qué era lo que tenía que hacer. Que Amnón, si no se casaba, tenía que ser desterrado y tenía que ser desheredado, y David no lo hizo. Por eso Absalón se levanta en contra de él, y David tuvo que salir huyendo para no matarlo. Por eso Absalón, lleno de ira, le viola 20 esposas de la de David, y termina muerto por los escuderos de David. Porque Dios le dijo: por cuanto no te arrepentiste, no pediste perdón, y lo que hiciste lo ocultaste, y si yo no mando a Natán, tú ni siquiera hablas. No va a salir de tu casa la angustia, el dolor, la espada y la muerte, hasta que te arrepientas de todo lo que has hecho. Yo quiero que te pongas de pies conmigo. Ponte de pies conmigo. Aleluya. Yo no voy a llamar a nadie a pasar al frente, porque este es un llamado muy fuerte. Pero ahí donde tú estás, lo primero, puede bajar la mala música, por favor, Jorge. Miren, ¿por qué yo estoy hablando de esto, José? Porque tenemos encuentro. Y una de las razones por las que hacemos encuentro es para quitar la iniquidad. La gente no lo sabe, porque esto no es tan sencillo como parece a veces. Por eso hacemos encuentro, y hay un equipo de personas ayudándole a pasar ese proceso de perdonar, de pedir perdón, que no es fácil, y de renunciar a muchas cosas que no se hacen fácil. El Señor dijo que hay cosas que no salen sino con ayuno y oración. Por eso yo me atrevo del frente a invitarle: no dejen de ir a ese encuentro las veces que sean necesarias. Si queda algo, vuelva. Yo he ido encuentro, yo he ido a 4 encuentros mío personal, porque quedaron cosas del primero que la trabajé en el segundo, y quedaron cosas que no se fueron ni en el primero ni en el segundo, y se fueron en el tercero. Y hay cosas que quedaban ya como líder, como pastor, y fui a un encuentro de pastores para ya que yo ser ministrado, no como padre, no como un hijo, no como un hermano, no como un esposo, sino como un pastor. Y allí en Costa Rica, en un encuentro de pastores, dejé muchas cosas. Y cada vez que hay un peniel, cada vez que hay un encuentro y nosotros vamos a servir, no crea que son ustedes los únicos que reciben y se gozan. También nosotros los que vamos a ministrar
y los que vamos a servir somos tan ministrados como ustedes, porque todavía estamos en la mano de Dios y no somos un producto que está terminado. Puedo decir que somos un producto que todavía está en ser perfeccionado aquí en la tierra. Y mientras tengamos la oportunidad de ir a la presencia de Dios, debemos hacerlo. Yo quiero que incline tu rostro y que ponga tu mano derecha en el corazón. Y lo primero que yo te voy a pedir en este día, si hay algo por lo cual tú tengas que arrepentirte, hazlo ahora delante de Dios. Confiesa tu pecado delante de Dios. Confiesa tu maldad delante de Dios. Tú dirías, Él lo sabe, sí, pero Él quiere escucharlo de ti. Pídele perdón. Y si no tienes conciencia de lo que has hecho, haz lo que yo hago siempre. Señor, si te he ofendido en palabra, si te he ofendido en cualquier pensamiento, si te he ofendido con cualquier conducta, con cualquier idea, con cualquier emoción, con cualquier palabra que haya salido de mi boca, yo te pido perdón, Señor. Te pido perdón. Reconozco mi pecado. Pido perdón por mis padres. Pido perdón por mis abuelos, porque fueron idólatras, muchos de ellos hechiceros, muchos de ellos con altares en la casa. No te conocían a ti, Señor. Actuaban bajo ignorancia. Yo te pido perdón por mis abuelos y por los pecados que ellos cometieron, por los pecados de idolatría, de adulterio, de fornicación, de hechicería, porque muchos de mis padres, de mis tíos tuvieron hijos fuera, tuvieron otras mujeres fuera. Y yo te pido perdón por ese espíritu de adulterio y de fornicación que muchas veces se asoma a nuestra casa y quiere alcanzarnos. Pido perdón por ese espíritu de miseria, por ese espíritu de hambre y de escasez. Te pido perdón, Señor, por esas generaciones que anterior a mí no pudieron prosperar y lo perdieron todo, por enfermedades, por derroches, por vicios, por placeres. Y hoy te pido, Señor, que la prosperidad que está para mí y para nosotros, que nadie nos las quite, que tú puedas borrar y quitar la iniquidad por los méritos de Cristo en la cruz del Calvario, para que nosotros hoy no tengamos ninguna factura pendiente, ni con la vida, ni con el mundo, ni con el diablo, ni con el mundo espiritual. Señor, perdónanos, perdónanos, Señor. Y también te pedimos perdón por todas las personas que le hemos fallado. Te pedimos perdón por todas las personas que le debemos dinero y no le hemos podido cumplir. Te pedimos perdón, Señor, quizás por nuestra falta de integridad. Quizás decimos una cosa y vivimos otra. Aparentamos una cosa y en realidad somos otra cosa. Te pedimos perdón de lo más profundo de nuestro corazón. Y te pedimos, Señor, que la sangre de Cristo Jesús se lleve toda iniquidad de nuestras vidas. En el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén.